Las pesadillas de Tony Travolta es el título del montaje musical que el director francés Jean-Luc Courcult, autor de La Pequeña Gigante, escribió para la compañía chilena La Gran Reineta y que se estrenó esta semana en la Plaza de la Constitución en el marco del Festival de Teatro Santiago a Mil. Súper buena, me encantó, de verdad, un lujo tener este tipo de actores acá. En el Teatro a Mil, primera vez. ¿Se identificó con algún personaje, algún sketch? Por supuesto, yo creo que, bueno, todo lo que se vivió en el pasado, hubo mucho de acierto. Hay una parte de la historia, pero que fue como tocada en forma bastante sutil, digamos, pero se reconoció. Genial, ya es la tercera vez que venimos a ver a Royal Deluxe y que fantástico, nada que decir, muy bueno, buenísimo. Ça c'est bon, la première fois ça. La Gran Reineta, une sorte de filiale du Royal Deluxe. Tout à fait, c'est... On le dit, mais bon, on peut dire que c'est un peu des enfants. Es como unos niños, ricos. C'est une compagnie enfant. Una compañía de niños que está creciendo. Non mais, faut pas parler de No message. hay que hablar de mensaje. Un message, c'est pas une histoire artistique. Je crois que c'est un ensemble de choses qui sont que les gens retirent. On parle de l'histoire de la corruption à l'intérieur, l'histoire des rêves manipulés par Hollywood, voilà, l'histoire de la vieillesse, de l'enfance. Il y a beaucoup de thèmes différents qui sont traités, voilà, à travers une comédie musicale. Il n'y a pas une chose, il n'y a pas un message. Et je crois qu'un spectacle qui a un seul message n'a pas grand chose à dire. Ça ne me servirait pas de faire un spectacle avec un message. Je préférerais le dire, le message, carrément, plutôt que de raconter plein de choses. Voilà. L'art, c'est au-delà du message. Quand on voit une peinture, on ne dit pas quel message il y a derrière. Il y a de l'émotion qui est à l'intérieur. Donc l'important, c'est l'émotion. Bon. ¿Cuál es el siguiente itinerario de la obra? ¿Dónde se va a seguir? Alors, quel est l'itinéraire de Le Cauchemar de Tony Travolta? Eh ben, pour l'instant, les gens vont à la Quinta Normal. Por ahora van a la Pour une Quinta semaine. Normal para una semana. Après, je ne sais pas. Pues no sé. Il y a plein de choses en préparation, un peu partout dans le monde. Como en todas partes Mais ça, c'est compliqué parce qu'il faut organiser des tournées, des grands voyages. Donc ils partent pendant 3 mois, qui reviennent ici. Cette année, ça a été dur pour eux parce qu'ils ont fait quoi 7 mois. 7 mois de tournée sans revenir au Chili. Séparés de leur famille et de ça. C'est long à faire. Hein. Voilà. Alors on essaye de faire des choses, des tournées de 2-3 mois pour qu'ils puissent tenir, reviennent et repartir. Mais c'est assez compliqué. Voilà. Voilà, mais on espère beaucoup que le gouvernement chilien nous aidera à transporter cette compagnie chilienne à travers le monde. Voilà, on verra bien. Voilà. Gracias. Para contar un poco la Gran Reineta, nos vamos al año 2004, en octubre del 2004, cuando nos juntamos por primera vez con la gente de la Royal para hacer un espectáculo que se llama Roman Photo. Fue la primera vez que trabajamos juntos nosotros como compañía y junto a la dirección de la compañía Royal Deluxe que viene de Francia. Después de esta experiencia empezamos a girar con el Roman Photo durante 3 años y después de los 3 años de trabajo juntos decidimos hacer un espectáculo nuevo y un espectáculo de creación colectiva. Y de esa manera nacen Las Pesadillas de Tony Travolta, que es la ópera prima de nosotros como compañía Gran Reineta, y siempre bajo la dirección de la Royal Deluxe, que es la compañía que nos han enseñado todo el arte de lo que es trabajar en la calle y hacer este tipo de espectáculos masivos y gratis para la gente, que es lo más importante. Nosotros dentro de la compañía nos conformamos por un equipo súper misceláneo. Hay gente que viene a hacer calle, gente que viene de hacer semáforos, gente que viene de circo, hay bailarines, habemos músicos, habemos técnicos.
Y como tenemos toda esta variedad dentro del grupo, nos fue muy fácil encontrar la forma de trabajar juntos. Para hacer un musical primero tenés que partir por bailarines, cantantes y músicos. Nosotros no teníamos muchos músicos, así que los bailarines, los técnicos y los actores tuvieron que aprender a hacer música. Y nosotros los músicos tuvimos que aprender a actuar porque es un espectáculo donde todos hacemos de todo. Entonces eso fue lo bonito de la etapa de creación de esta pieza, que fue un aprendizaje para todos y fue una unión súper grande como grupo. De esa manera nace la comedia musical Las pesadillas de Tony Travolta. Las pesadillas de Tony Travolta se presentará hasta el 18 de enero, con la excepción del lunes 12, en la Quinta Normal a las 19:15 horas cada día. La entrada es liberada.